Ministro Góngora Pimentel. Gracias, señor presidente. Respecto de la competencia, no tengo observaciones, comparto el sentido del proyecto. Sí. El estudio de fondo se puede dividir en dos grandes apartados que trata el proyecto. Por una parte, se hace un análisis del sistema de justicia en materia electoral y por otra, se determina que la norma impugnada es electoral. En cuanto al sistema de justicia electoral, el proyecto hace un estudio sobre la evolución del sistema de justicia en materia electoral a nivel constitucional y al abordar la reciente reforma de noviembre del año pasado, sostiene que no se atenderá por no ser la normatividad vigente en el momento en que se produjo la negativa del IFE. Si bien comparto el desarrollo histórico que hace el proyecto, en este punto me distancio, pues considero que el acto de aplicación no determina el marco constitucional a la luz del que habrá de juzgarse la norma reclamada, sino que el acto de autoridad simplemente es la llave que abre el juicio. Si durante la tramitación de un juicio de amparo se reforma la Constitución dándole la razón al quejoso o ampliándole su gama de derechos, la Constitución debe ser aplicada a los actos pasados, pues la tradición jurisprudencial de esta Corte ha sostenido que los preceptos constitucionales pueden regir el pasado. Así tenemos varias tesis, jurisprudencias. En el fondo subyace un concepto de vigencia constitucional. La posición suprema de la Constitución en el ordenamiento jurídico produce que su eficacia normativa no esté condicionada por otras disposiciones de menor jerarquía, de donde se desprende que la eficacia de las disposiciones constitucionales pues no puede estar condicionada a un acto de aplicación. Por su posición en el ordenamiento jurídico, los actos de aplicación de la ley únicamente pueden servir como picaporte del análisis constitucional y nunca como condicionante de la vigencia de la ley fundamental. Por ello, en el juicio de amparo puede aplicarse una disposición constitucional hacia actos de autoridad efectuados con anterioridad a la vigencia de esa norma constitucional, a menos de que ésta dispusiera la ultraactividad de disposiciones constitucionales derogadas. Por estas razones, considero que sí puede atenderse al sistema de justicia electoral vigente a partir de noviembre del año pasado para resolver el presente caso. El artículo 254 del COFIPE es una norma electoral. El proyecto sostiene que el artículo 254 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales es una norma electoral porque determina el destino final de las boletas válidas y de los votos nulos, lo que hace evidente que el examen de constitucionalidad de este precepto implica
confrontarlo con los principios rectores en materia electoral como legalidad, certeza, imparcialidad y definitividad, según lo dice en la página 57 del proyecto. No comparto esta conclusión del proyecto por los motivos que a continuación explicaré. El artículo impugnado, en la parte que interesa, señala que al concluir el proceso electoral se destruirá la documentación de cada casilla, entre las que se encuentran las boletas, y el quejoso aduce que esta eliminación haría nugatorio su derecho a la información. Hemos definido que en materia electoral el principio de legalidad significa la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. Salud, señor ministro. Muchas gracias, señor ministro. ¿Por qué tendríamos que analizar por qué? Si la destrucción de las boletas puede generar conductas arbitrarias al valorar si esta eliminación coarta el derecho a la información. Tampoco me parece que sea una necesidad imperiosa al resolver sobre el derecho a la información una confrontación de la destrucción de la documentación electoral con el principio de objetividad, entendido como la obligación de que las normas y mecanismos del proceso electoral estén diseñadas para evitar situaciones conflictivas sobre los actos previos a la jornada electoral, durante su desarrollo y en las etapas posteriores a la misma, según lo hemos definido. Si hemos dicho que el principio de imparcialidad consiste en que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista, ¿a qué viene al caso el análisis de la destrucción de las boletas a la luz de este principio ante un planteamiento de derecho a la información? Por las mismas razones, no entiendo a qué viene al caso una confrontación oficiosa del precepto impugnado con el principio de certeza, consistente en la dotación de facultades expresas a las autoridades locales, de modo que todos los participantes en el proceso electoral conozcan previamente, con claridad y seguridad, las reglas que su propia actuación y la de las autoridades electorales están sujetas. Así pues,